El novio, sospechando de su prometida, decide contratar a un detective privado. Días más tarde, la investigación destapa secretos del pasado de su novia, convirtiendo su relación en una completa pesadilla. En el tranquilo pueblo de Villa Esperanza, Ana creció rodeada de campos de maíz y los cálidos atardeceres dorados que pintaban el horizonte. Proveniente de una familia humilde pero trabajadora, Ana siempre fue consciente del valor del esfuerzo y la dedicación. Siendo la única de sus hermanos que tuvo la oportunidad de estudiar, desde temprana edad se destacó en la escuela con dedicación y perseverancia, convirtiéndose en la mejor de su clase. Este logro no solo fue un testimonio de su talento, sino también de su determinación y sacrificio. Cuando finalmente obtuvo una beca para estudiar en una prestigiosa universidad en la ciudad, Ana se enfrentó a un mundo completamente nuevo y desconocido. La transición de la vida rural a la vida universitaria fue abrumadora, especialmente al encontrarse rodeada de jóvenes de familias adineradas que nunca habían conocido la necesidad o la lucha para alcanzar sus metas. A pesar de su inteligencia y habilidades académicas, Ana se sintió presionada por encajar en un entorno donde la riqueza y los lujos eran la norma. Sin embargo, su determinación y fortaleza interna la impulsaron a seguir adelante, recordándole constantemente el sacrificio y la esperanza que representaba para su familia. Enfrentaba los desafíos y las expectativas de la vida universitaria, Ana encontró en su fuerza interior la guía para navegar este nuevo mundo con valentía y determinación. Sin embargo, cada vez que Ana se sumergía en la vida universitaria, se encontraba deslumbrada por las infinitas posibilidades que se extendían ante ella. Proveniente de un pueblo donde las oportunidades eran escasas, cada clase, cada conversación y cada experiencia en la universidad se sentía como un mundo nuevo por descubrir. Fue en una de esas clases donde conoció a Eduardo, un estudiante apuesto y carismático cuya presencia llenaba la sala de energía. Desde el primer encuentro, Ana se sintió atraída hacia él, cautivada por su inteligencia, su encanto y su confianza innata. Eduardo, proveniente de una familia privilegiada, irradiaba un aura de confianza y carisma que capturó la atención de Ana de inmediato. A pesar de su atracción mutua, Eduardo desconocía por completo los detalles de la vida de Ana, incluyendo su origen y sus circunstancias. Decidida a conquistar su corazón, Ana comenzó a tejer cuidadosamente una tela de mentiras para ocultar su verdadera identidad. Inventó una historia ficticia que la retrataba como alguien proveniente de un entorno similar al de Eduardo, lleno de lujos y privilegios. Con habilidad y astucia, Ana pintó un retrato de sí misma que encajaba perfectamente en el mundo al que Eduardo pertenecía, con la esperanza de que esta versión idealizada de su vida capturara aún más su atención y afecto. Aunque consciente de las diferencias entre ellos, Ana no pudo evitar soñar con un mundo donde las barreras sociales y económicas no importaran. Para ella, Eduardo representaba la promesa de un futuro brillante y emocionante, lejos de las limitaciones de su vida en Villa Esperanza. Determinada a impresionarlo, Ana sintió la presión de encajar en un ambiente que parecía tan ajeno a su origen humilde. Después de meses de cuidadosa planificación y de tejer su red de mentiras, Ana finalmente logró su cometido. Eduardo se sintió profundamente atraído por ella y la invitó a salir. La primera cita fue un verdadero éxito, lleno de risas, conversaciones profundas y complicidad. Sin embargo, mientras disfrutaba del momento con Eduardo, Ana comenzó a sentir el peso de la culpa que se acumulaba en su pecho. Oye, ahora que lo pienso, nunca he visto tu apartamento. ¿Cómo es? Tengo que ir algún día, dijo Eduardo con una sonrisa en el rostro mientras picaba un trozo de carne. Ambos habían salido a almorzar. El comentario de Eduardo dejó a Ana momentáneamente sin aliento. Tragó saliva con nerviosismo, sintiéndose atrapada en su propia red de mentiras. Oh, claro, respondió Ana forzando una sonrisa. Me encantaría que vinieras a visitarla algún día. Desvió la mirada tratando de ocultar su creciente ansiedad. Eduardo asintió con entusiasmo. Genial, ¿cuándo te viene bien? Ana se removió incómoda en su asiento. Bueno, verás. En realidad, titubeó luchando por encontrar las palabras adecuadas. Vivo con otra persona. La confesión salió de sus labios con un tono incierto. Eduardo arqueó una ceja sorprendido por la revelación. ¿Vives con alguien más?
¿Por qué nunca me lo habías mencionado antes? Ana se sintió atrapada. No es lo que piensas, dijo en tono calmado. Es que vivo con una chica y ella es un tanto molesta. ¿Y por qué vives con ella?, preguntó Eduardo. Ella es la hija de la señora de servicio de la casa de mis padres. Ella no se puede costear un apartamento sola, así que la estoy dejando vivir ahí. Pero a veces es un poco incómodo. No quiero que tú te sientas así, respondió Ana. Y eso era una gran mentira, pues Marila, la chica que era compañera de piso de Ana, era la dueña de ese apartamento y tenía mucho dinero, ya que ella, a pesar de también venir del mismo pueblo, sus padres trabajaban en la industria agropecuaria, y eso le generaba lo suficiente para vivir como reyes. Sin embargo, Marila siempre fue una chica sencilla y humilde, y dejó con mucho gusto que Ana viviera en su apartamento con ella. A medida que la relación entre ellos florecía, por sus citas, detalles de Eduardo hacia Ana, atenciones de Ana hacia Eduardo y por los momentos que compartían en la universidad, luego de 6 meses las mentiras de Ana se volvían cada vez más difíciles de sostener. Cada encuentro, cada gesto de cariño estaba construido sobre una base de engaño y falsedad. La bola de nieve de mentiras que había comenzado a rodar amenazaba con crecer fuera de control, consumiendo cualquier posibilidad de una relación auténtica y honesta con Eduardo. A pesar de las inquietudes que comenzaron a surgir en su inconsciencia, Ana decidió ignorar la voz de la razón y continuar con las mentiras que había construido a su alrededor. La relación con Eduardo prosperó durante muchos meses, aparentemente sin problemas. Disfrutaron de momentos felices juntos, compartieron risas, sueños y secretos. Pero mientras tanto, las grietas en la fachada de Ana se hacían cada vez más evidentes. Eduardo comenzó a notar pequeñas inconsistencias en las historias de Ana, detalles que no encajaban del todo o contradicciones que surgían en sus conversaciones. Ana, en un intento por mantener las apariencias, se vio obligada a inventar más mentiras para cubrir las lagunas de su narrativa. Incluso llegó al extremo de afirmar que odiaba a sus padres y por eso no hablaba de ellos ni los visitaba. Una mentira que se enredaba cada vez en la tela de engaños que había tejido. A pesar de sus esfuerzos por mantener la fachada, Eduardo comenzó a tener una corazonada de que algo no estaba bien. Sus instintos le decían que Ana estaba ocultando algo importante, algo que ella se resistía a revelar. A medida que las dudas crecían en su mente, la confianza que una vez había tenido en Ana comenzó a desvanecerse lentamente, dejando espacio para la preocupación y la incertidumbre sobre el verdadero alcance de las mentiras que los rodeaban. La sensación persistente de que algo no estaba bien en su relación con Ana lo llevó a tomar una decisión drástica: recurrir a la ayuda de un detective privado, un amigo de confianza de su padre. Con el corazón pesándole, pero determinado a descubrir la verdad, Eduardo contactó al detective y le explicó la situación. Le pidió que investigara a Ana discretamente con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban. El detective asintió solemnemente, prometiendo hacer todo lo posible para ayudar a Eduardo a desentrañar el misterio que rodeaba a Ana. Durante los largos 3 meses de espera, la sensación de duda y desconfianza pesaba cada vez más en el corazón de Eduardo. A pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura y ocultar sus temores, la ansiedad lo consumía en secreto. Cada día que pasaba sin respuestas lo sumergía más profundamente en un abismo de incertidumbre. Finalmente, llegó el día en el que el detective citó a Eduardo en un café apartado, lejos de las bulliciosas calles de la ciudad y del ajetreo de la universidad. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó Ana lavando los platos. Habían decidido almorzar ese día en el lujoso apartamento de Eduardo. Él, con el corazón lleno de tormento y la mente en desorden, trató de mantener la compostura mientras respondía a la pregunta de Ana. Es solo un asunto urgente en la universidad, mintió, tratando de ocultar la turbulencia emocional que lo consumía por dentro. Tengo que revisar algunos documentos importantes antes de mi próxima clase. Ana asintió con comprensión, aparentemente aceptando la explicación de Eduardo sin cuestionarla. Entiendo, dijo con una sonrisa. No te preocupes por mí, puedo terminar de limpiar la cocina mientras estés fuera. Eduardo sintió un nudo en la garganta mientras se alejaba. Se sentía muy culpable por el hecho de tener que mentirle a Ana, pero sabía que era algo necesario y no estaría tranquilo hasta saber la verdad.
Eduardo llegó temprano, su mente zumbando con anticipación y temor a lo que el detective podría haber descubierto. Mientras esperaba nervioso en una mesa solitaria, el detective llegó con una expresión sombría en su rostro. Eduardo contuvo el aliento, esperando ansiosamente las palabras que revelarían la verdad detrás de las sombras que habían envuelto su relación con Ana. El detective se sentó frente a Eduardo y con voz grave comenzó a relatar los hallazgos de su investigación. Cada palabra golpeaba a Eduardo como un martillo, desgarrando la ilusión que había construido alrededor de su relación con Ana. Las mentiras y las verdades distorsionadas salieron a la luz, revelando una red de engaños que Eduardo nunca hubiera imaginado. El detective le contó todo lo que pudo averiguar sobre el pasado de Ana, le reveló toda la información sobre el pueblo humilde de donde ella provenía y sobre su pasado en él. Lo que descubrí sobre Ana va más allá de lo que esperaba, comentó el detective con solemnidad. Resulta que Ana es la hija de Miguel. ¿Recuerdas a Miguel, verdad? Trabajó durante 10 años en la empresa de tu padre, antes de que tuviera que retirarse debido a problemas de salud. Él fue la mano derecha de tu padre, y luego de su salida, más nunca tu padre volvió a saber de él. Los ojos de Eduardo se iluminaron con el recuerdo de su infancia. Claro que sí, recuerdo a Miguel. Era un hombre maravilloso. Me consentía mucho cuando era niño, dijo con nostalgia. Recuerdo vagamente que tenía una hija. Una vez vino a trabajar con él. El detective asintió. Exactamente. Esa hija es Ana. Después de que Miguel dejó la empresa, se mudó con su familia a su pueblo natal. Eduardo quedó atónito ante la revelación. La conexión entre él y Ana, que había parecido tan improbable, ahora cobraba un nuevo significado. La realización de que sus vidas habían estado entrelazadas de esta manera durante tanto tiempo lo dejó sin aliento. Eduardo no sabía cómo sentirse al respecto, pues sentía muchas emociones por la nueva revelación que había escuchado. El detective continuó. Parece que Ana nunca tuvo la intención de mentirte maliciosamente, simplemente estaba tratando de escapar de su pasado y construir una nueva identidad para sí misma. Pero ahora que el secreto ha salido a la luz, es hora de que decidas qué hacer con esta información y cómo quieres seguir adelante con tu relación con Ana. Eduardo regresó a su apartamento con la mente llena de pensamientos turbulentos y el corazón cargado de emociones encontradas. Al entrar, encontró a Ana durmiendo una siesta en el sofá, su rostro sereno y despreocupado mientras dormía. Observándola con una mezcla de cariño y conflicto, Eduardo se sintió abrumado por la confusión que lo embargaba. Decidió dejar el día siguiente para aclarar sus ideas antes de confrontar a Ana con la verdad que había descubierto. Necesitaba tiempo para procesar la complejidad de sus emociones y encontrar la mejor manera de abordar la situación sin herir a Ana más de lo necesario. A la mañana siguiente, mientras compartían un desayuno tenso y silencioso, Eduardo finalmente reunió el coraje para enfrentar a Ana y contarle todo. Con voz temblorosa pero firme, compartió con ella las revelaciones del detective y la conexión sorprendente entre sus vidas que habían descubierto. Ana escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa, confusión y angustia, mientras absorbía la verdad cruda y dolorosa. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras Eduardo terminaba de hablar, dejando un silencio tenso y cargado en el aire entre ellos. Después de un momento de quietud, Ana rompió el silencio, su voz temblorosa pero decidida. Lo siento, dijo con sinceridad, sus ojos buscando los de Eduardo, en busca de perdón y comprensión. Lo siento por haber ocultado la verdad y por haber construido nuestra relación sobre una base de mentiras. Entiendo si no puedes perdonarme, pero quiero que sepas que te amo y que nunca quise lastimarte. Yo no me sentía cómoda diciendo la verdad sobre de dónde venía. Me daba miedo que todos en la universidad me juzgaran y pensé que tú jamás te fijarías en mí si decía la verdad de dónde provenía. En serio, lo lamento, dijo con una mirada triste. Después de expresar su molestia y comprensión, Eduardo tomó un momento para reflexionar sobre el futuro de su relación con Ana. A pesar del dolor y la decepción que había sentido al descubrir la verdad, también recordaba los momentos felices que habían compartido juntos y el profundo amor que sentía por ella. Decidió que no dejaría que las mentiras del pasado definieran su relación. En lugar de eso, optó por mirar hacia adelante con esperanza y determinación. Sabía que sería un camino difícil, lleno de desafíos y momentos difíciles, pero estaba dispuesto a enfrentarlo junto a Ana.
Con una mirada llena de determinación, Eduardo se acercó a Ana y tomó su mano entre las suyas. Le aseguró que estaba dispuesto a darle una oportunidad, pero que era fundamental que construyeran su relación sobre una base de honestidad y confianza mutua. Ana asintió con gratitud y prometió que nunca volvería a ocultar la verdad. Ambos se abrazaron con fuerza, sintiendo el peso de las palabras no dichas entre ellos mientras se preparaban para un nuevo capítulo en su historia juntos. Desde ese día en adelante, Eduardo y Ana se comprometieron a ser completamente honestos el uno con el otro. Aprendieron a comunicarse abierta y sinceramente, fortaleciendo su vínculo y construyendo una relación basada en el respeto, la confianza y el amor genuino. Ana, como gesto de gratitud y sinceridad hacia Eduardo, decidió que en las próximas vacaciones iría a su pueblo natal a visitar a sus padres y quería que Eduardo la acompañara. Para Eduardo, esta invitación significaba más que un simple viaje, era una oportunidad para reconciliarse con el pasado y construir puentes hacia un futuro más unido y sincero con Ana. Cuando llegó el momento del viaje, Eduardo se encontró nervioso pero determinado. Al llegar al pequeño pueblo fue recibido por los cálidos abrazos de los padres de Ana. A pesar de los años transcurridos, el padre de Ana recordó a Eduardo con cariño y gratitud por los momentos compartidos en la empresa del papá de Eduardo. Eduardo había olvidado lo bien que se sentía pasarla en familia. Fueron años sin experimentar una familia reunida en una mesa o una comida recién hecha por mamá. Los padres de Eduardo siempre han sido muy trabajadores y casi nunca le dedicaban tiempo al hogar. Eduardo no pudo evitar sentirse feliz y pleno. Sabía que había valido la pena perdonar a Ana y seguir adelante, pues ahora tiene otra familia que lo tratan como a un hijo más, rodeado de amor y atenciones. Al finalizar el día, bajo el resplandor del atardecer, Ana y Eduardo se encontraban sentados en la orilla de un lago tranquilo, el mismo lugar al que Ana solía escapar en su niñez para encontrar paz y consuelo. El susurro suave del viento y el murmullo apacible del agua creaban una atmósfera de serenidad y belleza. Mientras observaban el reflejo dorado del sol desapareciendo lentamente en el horizonte, Ana y Eduardo se tomaron de las manos con ternura. En ese momento mágico, lleno de promesas y posibilidades, juraron luchar por su relación con todo su corazón y alma, y sobre todo sinceridad, pues ambos sabían que no había nada más importante que ser honestos el uno con el otro. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de ninguna novedad. Hasta el próximo video.